Buenas tardes. Bueno, el motivo del título no es una idea mía ni una frase que yo haya sacado, lo leí hace tiempo y yo creo que es bastante sugerente. Es una tesitura que se le plantea a cualquier industria, a cualquier empresa, de estar o no estar. O sea, si no te sumas ya a esta corriente de BIM, probablemente pues, te acabes quedando fuera de juego. Simplemente un par de pinceladas acerca de a quién represento. Somos la Asociación Española del Prefabricado Hormigón, que englobamos a cerca de 100 empresas, el 70% del sector. Y bueno, haciendo un poco memoria de todos los pasos que hemos dado previamente hasta llegar a este punto, yo la primera vez que escuché hablar de BIM fue hace creo que 5 años, en verano además, y recuerdo que cuando me lo plantearon parecía como que era yo el que estaba hablando, pero si esto es ya lo que venimos haciendo, es decir, muchas empresas de prefabricados llevan ya mucho tiempo trabajando en BIM, aunque ni siquiera eran conscientes de ello, es decir, a la hora de enfocar cualquier obra, a la hora de proyectarla, de modelarla, muchos de los parámetros que rigen todo este movimiento BIM ya los estaban llevando a cabo, aunque no fueran plenamente conscientes. Entonces, como cualquier novedad que se introduce, ya hablemos de sostenibilidad, cualquier otro de los grandes temas que están un poco marcando y van a marcar especialmente los próximos años, lo primero que tienes que un poco plantearte es si esto hay que tomarlo como una oportunidad o como una amenaza. Yo a nivel personal, como director técnico, lo he visto desde el primer momento como una verdadera oportunidad que debemos de saber aprovechar. Un poco por diferenciar lo que es el hormigón prefabricado de otras soluciones constructivas, la verdad es que nos viene bastante bien que hay aquí en el pasillo, no sé si se han fijado, se está construyendo un edificio durante los 4 días que duran la feria y es enteramente en prefabricado de hormigón. Es una manera de demostrar que industrializar en hormigón es otra cosa distinta a cómo hemos entendido hasta ahora la construcción. Y por hacer un poco, yo creo que es necesario identificar las etapas por las que pasa cualquier construcción que se industrialice en hormigón. Pasamos por una primera etapa que es en la cual se proyecta, se diseña, se dan forma a los elementos desde un punto de vista conceptual. El prefabricador los fabrica, los produce, que es la etapa común a cualquier prefabricador, pero luego los puede llevar a la obra y acabar montándolo. Es decir, estamos hablando de un proyecto prácticamente llave en mano, el cual se empieza desde la concepción de la obra hasta que ésta se entrega y en la cual el prefabricador puede llegar a tener como modelo de empresa poder acabar cubriendo todo el ciclo completo. Y ahora voy a explicar un poco el porqué de detenernos un poco en este planteamiento. ¿Por qué nos debemos de diferenciar o al menos se nos debe de reconocer que aportamos cosas o una manera de trabajar distinta a la construcción más tradicional? Muchas veces una obra acaba haciéndose en prefabricado simplemente porque hay una urgencia de plazos que obliga a llevarla a cabo en menor tiempo y la respuesta es casi, o la opción es casi inmediata, ir a por el prefabricado. Pero hay otra serie de factores que, si bien no se han reconocido hasta la fecha de la misma manera, sí que pueden ayudar. Es decir, el tener elementos que cumplen con lo que en el proyecto se dijo. Y esto va un poco en la línea de lo que significa BIM. BIM, al fin y al cabo, es que a la obra no llegue ni un solo elemento, ni un solo componente que no quede debidamente identificado, parametrizado desde el proyecto. El concepto de que las obras van cambiando a medida que van evolucionando y el resultado final de la obra acaba pareciéndose poco o mucho, pero no siendo todo lo que se decía en el proyecto, creemos que es algo que va a cambiar necesariamente en la medida que BIM vaya ganando todavía más peso. Y como decía al principio, las industrias o las principales empresas de prefabricados, y por eso citaba este ejemplo, ya trabajan así, ya vienen trabajando desde hace años. Una imagen yo creo bastante elocuente y sería fácilmente identificar. Si nos fijamos un poco la de la izquierda, también he cogido un ejemplo más llamativo para ver cosas que suceden en las obras. Si nos vamos a la imagen de la derecha, esas vigas que están intentando encajar en esas armaduras salientes tienen que estar, vamos, perfectamente identificadas desde el proyecto. BIM va a ayudar a que esto, a omitir los errores que de otra manera se podrían cometer. Quiero decir con esto que esa viga no se va a fabricar si no acaba encajando en esas armaduras. O sea, no puede llegar la viga a la obra y que haya ahí un descuadre. Yo creo que BIM va también por aquí.
Con lo cual yo creo que son cosas distintas, son maneras distintas. Yo tampoco quiero hacer aquí vengo a convencer a nadie, al menos intento de alguna manera vincular lo que es todo este movimiento BIM a una manera de trabajar, luego que cada uno decida. Y para mí la ventaja más importante de todo esto es que las incertidumbres se omiten, o al menos hay que llevarlas al mínimo posible. La obra debe de definirse en el proyecto. Por tanto, y como decía al principio, no solo yo, sino que la asociación, los empresarios han visto que esto es una oportunidad y que tienen que saber aprovechar. Y es a lo que vengo aquí a hablar. El pasado año pues alcanzamos un acuerdo con Bimética por el cual queríamos desarrollar 10 elementos, 10 productos modelados, 10 objetos BIM, para que los fabricantes empezaran a ver qué es esto de BIM. Porque hay que entender que hay que salir ahí fuera y las empresas, el mercado, lleva su curso, y el intentar transmitir todo este movimiento no es sencillo. Entonces, bueno, hemos empezado a nivel asociativo por enseñar, por ilustrar qué es esto de BIM, que lo vean con sus propios ojos. Y lo que hicimos fue seleccionar 10 elementos representativos que fueron modelados en BIM, que aparecen ya en la galería, en la página web de Bimética, para que cualquiera, más bien de manera un poco visual, vea qué es esto, y a partir de ahí ya sean las propias empresas las que empiecen a avanzar, a generar sus propios catálogos de productos en BIM. Un ejemplo muy gráfico un poco de cuál ha sido el proceso. Aprovechando también aquí la presencia de este prefabricador que hay en la entrada, tiene una viga artesa, para que vean un poco las dimensiones con las que juegan. Ese elemento seguramente ya lo tengan modelado en BIM, y tendrán su galería de vigas artesa que utilizan en puentes, y todas tengan su objeto BIM, su modelo BIM, con toda la información técnica que puedan incorporar. Y luego ya pues el fichero para poder descargar y ser utilizado en un proyecto. Y ya por fin con los elementos en obra. Pero lógicamente aquí estamos hablando un poco más desde el punto de vista del proyecto. Esto hay que llevarlo a la obra, hay que plasmarlo, hay que realizarlo. Y voy a citar un poco, yo creo que el ejemplo más gráfico de toda esta transformación que ya está sufriendo nuestro sector en obras que ya se están haciendo. Yo no diría con un grado absoluto de implantación de BIM, pero ya cercano, es decir, se está trabajando ya con software BIM, no hay un solo elemento que se fabrique si previamente no está debidamente modelado. Y bueno, el ejemplo un poco más grandioso es el IKEA, que se ha construido recientemente, lleva solamente unos meses en marcha en Alcorcón. La empresa que lo ha llevado a cabo, que es en este momento además la que más importantes obras está englobando, ha trabajado todo en entorno BIM. Es un edificio totalmente industrializado en hormigón, viene ahí la descripción de los elementos, por destacar 65.000 metros cuadrados de forjados, 3 plantas, 235 por 160 metros en planta. Bueno, es algo que llama la atención. Y como ven, una imagen del programa con el que han modelado toda la estructura, bueno, yendo luego ya a nivel de detalle de los elementos, las uniones, las posibles colisiones con otros elementos, por ejemplo, instalaciones, pues eso quedó debidamente erradicado desde el proyecto. Y bueno, la obra que ya está ahí. Y se cumplieron los plazos a rajatabla. ¿Ha habido problemas? Sin duda que habrá habido problemas. En la siguiente obra, en la segunda que hagan, que ya la están haciendo, ya no, bueno, lo sabrá, pero lógicamente el efecto experiencia de alguna manera irá sirviendo. Palabras textuales de la empresa, dice, ya no hay vuelta atrás. O sea, este es un proceso irreversible y no hay otro camino. Y desde el punto de vista también del prefabricador, más desde el punto de vista conceptual, el prefabricador en este caso acaba convirtiéndose más en un apéndice de la ingeniería, de la oficina técnica, de quien se encargue del proyecto. Le está trasladando en gran medida el concepto o cómo llevar a cabo la obra para que la adapte, para que la industrialice en hormigón. Deja de ser, o sea, casi diríamos que la etapa no más importante es la etapa de fabricación, sino todo lo demás, lo que hay antes, el proyecto que se hace en BIM y lo que viene a continuación. Pero no vamos a quedarnos solamente en esto.
volviendo otra vez al punto de que acabamos siendo fabricantes de productos de construcción, el fabricante necesita aprovechar al máximo toda esta generación de información. Se está haciendo de la siguiente manera. El software BIM o todo este enfoque lo está utilizando para que, con la ayuda de estas herramientas informáticas, a su vez los distintos componentes individuales generen automáticamente las planillas de fabricación. Es decir, como me decían hace un rato, es bastante interesante el plantear el ejemplo. Dice, a mí me han encargado la producción de una serie de elementos y yo ya no me tengo que preocupar de generar los armados, de generar las dimensiones. Me están dando un objeto BIM, en este caso una placa alveolar, y yo simplemente me tengo que limitar a reproducirla fidedignamente a lo que me ha dicho el quien me lo ha encargado, que a su vez es otro prefabricador. Margen de error, pues prácticamente va a tender a cero. Para ordenar la obra, para gestionar la obra, temas importantes también, el poder también utilizar otros software que están vinculados a estos software BIM para buscar la máxima eficacia. Para, por ejemplo, no sé si conocen un poco cómo se prefabrica un elemento, pero por norma general son mesas alargadas en las cuales se coloca la armadura, se vierte el hormigón y pasadas unas horas, 16, 24 horas, se desmoldea y se levanta. Bueno, pues también hay software que quedan vinculados a BIM para que haya una optimización, un máximo aprovechamiento de estas mesas, buscando el máximo óptimo. Incluso para gestionar debidamente la obra, el montaje de las obras para que sea secuencial, para que no haya, o en la medida de lo posible, no haya imprevistos, para que los camiones se aprovechen al máximo en la carga. O sea, disponemos ya de tecnología para poder aprovecharla al máximo, no limitarnos a la fase del diseño. Y un poco para concluir, espero ir bien de tiempo. Hemos empezado generando esta primera galería de 10 elementos, pero hay que continuar. Como decía antes el compañero de Hispalid, esto no se detiene. Seguramente que dentro de 2 años, cuando se repita la siguiente edición de BIM Expo, todo esto que he contado ha quedado pues ya obsoleto. Hay que seguir avanzando, hay que ir a soluciones constructivas más amplias. Nosotros como asociación, pues desde el punto de vista divulgativo, tenemos también que empujar, motivar a las empresas para que sean ellas las que den el paso, para que dejen de tener simples ficheros en PDF en su página web a tener objetos BIM. Van por ahí las cosas. Y ya a modo de conclusión, pues esto es algo casi más filosófico. La I del BIM, que siempre que es lo que se destaca, la información, nosotros lo vemos como un empuje, o debería de ser así, hacia la industrialización de la construcción. Lo tenemos claro, a la interacción, a que los distintos agentes cooperen y no sean agentes pues que la empresa constructora está por un lado, los instaladores, las subcontratas por otro, la dirección de obra por otro, el proveedor de materiales. Esto va a ayudar a que todos nos miremos de frente y trabajemos en el mismo entorno. La sostenibilidad, que parece que es algo distinto, que va por otro lado, pues estamos hablando de lo mismo, será información que se acabe volcando bueno, será la 6D de la información BIM. El seguir apostando aquí de manera conjunta, innovando y sobre todo, al menos como asociación, pues como digo, la formación, la difusión, estar un poco ahí al tanto y bueno, no sé si hay pie para alguna pregunta, aparece en mi correo y estaré encantado de atender cualquier consulta, incluso cualquier crítica, siempre se aprende de ello. Muchas gracias.